¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de la situación económica mundial, de los pronósticos para el 2023 y, si nos da tiempo, hablaremos un poco de lo que se espera para Guatemala, para la región de América del Sur. Y para hablar de esto ya me acompaña desde Montevideo, Uruguay, Agustín Iturralde. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de Uruguay, y también desde Ciudad de Guatemala, mi amigo Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenidos a ambos al debate en Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a ver, empecemos por lo básico, para poner un poco en contexto la situación, Agustín. Se habla un poco de, digamos, como temas generales, la inflación, lo que están haciendo los bancos centrales para contrarrestarla. Es decir, ¿cuáles son los principales elementos para ti que hay que entender en este 2022 de la economía global? Bueno, muchísimas gracias, Edgardo, por la invitación. Un gusto enorme estar participando de este espacio de libertad y desarrollo con los amigos de Guatemala. Yo creo que lo principal de la economía mundial hoy es que tenemos que entender es que luego de una pospandemia donde hubo tasas de interés muy bajas, mucho dinero y hubo como un rebote de la actividad bien importante, estamos con una pospandemia mucho más compleja. ¿Qué es esta pospandemia más compleja? Bueno, un escenario de menor crecimiento, un escenario que tenemos de alta inflación, de menor crecimiento económico y de los países en general elevando las tasas de interés para combatir los problemas inflacionarios, pero que eso puede generar reacciones por el lado de la actividad económica. La gran pregunta creo que tenemos para estos últimos meses del 22 y principios del 2023 es si Estados Unidos en particular logra un aterrizaje suave o va a un aterrizaje forzoso. ¿Qué es esto? Si Estados Unidos y la Reserva Federal con esta política de alza de tasas de interés logra que simplemente con estas advertencias y estas subas lograr moderar la inflación sin que eso implique una gran caída de la actividad, o si por el contrario, para domar la inflación se necesita mucha agresividad de aumento de tasas, lo cual tendría un costo en actividad económica. Creo que hay motivos para ser moderadamente optimista al respecto. Otros lugares del mundo, como Europa, probablemente tienen un escenario mucho más complejo. Para el 2023, y con esto cierro, creo que vamos a un escenario de crecimiento moderado. El Fondo Monetario en octubre ajustó a la baja sus perspectivas de crecimiento de 3,2 a 2,7 para el 2023. Es un crecimiento moderado y con asimetrías importantes, ¿no? Paul, siguiendo lo que dice Agustín, que en algún momento lo comentábamos hace un año, año y medio, que probablemente la Reserva Federal, otros bancos centrales y los gobiernos con el gasto público a lo mejor estaban yendo un poquito lejos, tratando de evitar una catástrofe con la pandemia, y a lo mejor ahora estamos viendo los resultados de aquello. ¿Cómo lo ves ahora en perspectiva, Paul, y qué esperas de esto que nos mencionaba Agustín, de cómo ese intento de controlar la inflación puede llevarnos a una caída de actividad económica importante? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo es que estamos pagando lo que nos comimos en el 2020 y el 2021. ¿Y a qué me refiero con eso? Los encierros que hicieron los gobiernos y que obviamente afectaron la actividad económica, provocaron, por supuesto, una caída de la economía, pero lo que en ese momento era totalmente inesperado fue la recuperación extraordinaria. Y lo que estábamos hablando hace un año era de cómo la economía venía hacia arriba, todo el mundo estaba optimista, las bolsas de valores estaban optimistas, y sin embargo, en pocos meses cambia completamente el escenario y ahora estamos ante el peligro de una recesión con alta inflación. Y eso hay que entender lo que es producto de las acciones que tomaron los bancos centrales y de las acciones que tomaron también los gobiernos emitiendo moneda y teniendo un déficit fiscal demasiado alto. Por supuesto que en su momento había que ayudar, había que hacer una política anticíclica, pero sin duda alguna se llevaron estas políticas a extremos que no se veían en décadas. ¿Y por qué se llevaron a esos extremos? Porque habíamos tenido una década de tasas de interés bajas y de una política monetaria relativamente expansiva por parte de la Reserva Federal y de muchos bancos centrales alrededor del mundo, y lo que eso que no causó en su momento inflación. ¿Y por qué no causó inflación? Porque básicamente, a pesar de las tasas de interés bajas, la demanda agregada no creció tanto como sí creció el año pasado y principios de este año. Entonces estamos pagando los efectos de esa política monetaria expansiva. La pregunta aquí es
si los bancos centrales efectivamente van a lograr hacer ese aterrizaje suave que ya mencionaba Agustín. Y lo que nos dice la experiencia es que no se ha logrado, por lo menos en el caso de Estados Unidos. Cuando se ha querido combatir la inflación de una forma contundente, como lo pretende hacer la Reserva Federal, usualmente se ha caído en una recesión. Claro. Y lo que más preocupa en este momento de Estados Unidos es que la curva de rendimientos, que es básicamente comparar los rendimientos de largo plazo con los rendimientos de corto plazo, los bonos del tesoro, se ha invertido. Y usualmente cuando se invierte esa curva de rendimientos, pocos meses después, entre 13 y 16 meses después, se concreta una recesión. Entonces, digamos que pasamos del optimismo hace unos meses a la preocupación, y la gran pregunta y la gran interrogante es si vamos a pasar de la preocupación a un escenario muy complejo en el 2023, que sería una recesión de la principal economía del mundo, que es Estados Unidos. Ahora, Agustín, para que también la gente que nos ve en casa entienda algunas cosas, a los políticos les encanta buscar culpables, ¿no? Y obviamente todo el mundo dice, es que la guerra de Ucrania, es que las cadenas de suministro. A ver, obviamente, Agustín, explícanos un poco, eso tiene que ver, o sea, afecta naturalmente y hace las cosas peores, pero ¿son realmente los causantes de todo esto que estamos viendo o son accesorios que a lo mejor tienen su dinámica propia? No, yo creo que es un agravante a la situación que bien describía Paul, ¿no? Tenemos una situación de inminente estancamiento con inflación, o por lo menos de inflación con tasas de crecimiento muy bajas, porque estancamiento no es lo que estamos viendo en muchísimos países del mundo. Y eso es multicausal, como casi todos los fenómenos, pero tiene el tema de la inflación en particular un origen muy claro en una política fiscal y monetaria irresponsable durante la pandemia, que agrego algo más a lo que decía Paul. Fue estimulada por organismos internacionales. El Fondo Monetario y otros organismos encomendaban a los países a gastar, como que no había mañana y que no había límites, que nada iba a pasar. La muestra fue que la resaca luego de la borrachera, como decimos aquí en Uruguay, está siendo dura, ¿no? Está siendo dura y sí había que pagar las cuentas. Eso se paga o con deuda pública, o con inflación, o con pérdida de poder adquisitivo, y eso está pasando en todo el mundo. La guerra de Ucrania obviamente fue un elemento imprevisto, que todos creíamos que no iba a llegar y que pasó, y que va a ser el elemento más importante del 2022, por encima de la pandemia, y que obviamente puso una presión muy grande a los precios de los alimentos y de las materias primas y de la energía. Acá hay que hacer una salvedad. La guerra de Ucrania fue un agravante a la situación global, sí, pero no para todos los países por igual. Por ejemplo, para los países como Uruguay, exportadores de materias primas, en realidad tuvo su lado bueno, porque también permitió que Uruguay, los granos que exporta Uruguay, la soja, el trigo, estuvieran a mejores precios, aprovechar una coyuntura favorable. Lo mismo para exportadores de energía, de petróleo, de gas. ¿Quiénes sufrieron mucho esto? Bueno, los países que son importadores netos tanto de alimentos como de energía, que a toda la coyuntura internacional de estancamiento, de inflación, le agregaron una correlación de precios muy desfavorable cuando lo que debían importar se encareció tremendamente. Este es el caso de Europa, este es el caso de Japón, este es el caso de algunos países industriales que sí, sin duda, la guerra de Ucrania fue un mazazo arriba de todas las dificultades que ya tenían. Paul, tú hablabas ahí de los riesgos, ¿no? Financieros. También estamos viendo que es un mundo en un contexto, digamos, un poco distinto. Se habla de que América Latina, bueno, tiene una década perdida, ¿no? Se dice la nueva década perdida. Pero al mismo tiempo, Paul, digamos, si comparamos los episodios inflacionarios de los años 80, ¿sí?, con los de hoy, ¿están mejor preparados los bancos centrales latinoamericanos? ¿Son más independientes? ¿Son más visionarios? ¿Van a tener un mejor comportamiento frente a esta inflación? ¿O cómo crees que la van a manejar? Sí, yo creo que esa es una excelente pregunta, Edgar, porque lo que estamos viendo hoy en día es que los bancos centrales parece que aprendieron la lección para combatir la inflación. Y vemos que rápidamente los bancos centrales de América Latina, la gran mayoría de ellos, han incrementado las tasas de interés de una forma bastante agresiva.
De hecho, hay que decirlo, Guatemala y Honduras nos habíamos quedado muy por detrás de los incrementos en las tasas de interés que habían realizado muchos de los bancos centrales de la región. Y todavía, con el reciente incremento que se hizo por parte del Banco Central, todavía estamos atrás de cómo van esos bancos centrales combatiendo la inflación. Y lo que estamos viendo, la buena noticia, es que en algunos casos la inflación ya está cediendo. Es en Estados Unidos, que es en donde, digamos, es la economía más visible, la inflación está cediendo lentamente, paulatinamente, pero la tendencia es hacia la baja. En la eurozona pareciera que también ya está llegando a los máximos y pudiese de alguna forma reducirse en los próximos meses. Y lo mismo está ocurriendo en varios países de la región. Entonces, creo que afortunadamente, así como los bancos centrales fueron los responsables, grandes responsables de lo que estamos pasando, también se aprendió las lecciones de los 70 de que la inflación es siempre un fenómeno monetario y que en este caso quienes tienen la llave para resolverlo son los bancos centrales. La cuestión aquí es que también tiene un costo, como hemos estado hablando, y reducir esa inflación también nos puede llevar a esa temida recesión que vamos a ver si finalmente se concreta el próximo año. Ahora, Agustín, digamos, se habla mucho de que los países, sobre todo en la región, están mucho más endeudados que en el pasado. ¿Hay algún riesgo latente de crisis de deuda en América Latina frente a esta subida de tipos de interés? ¿O es algo que no está tan a la vista? Y a ver, no veo una crisis de deuda, pero sí tensiones mucho mayores, ¿no? De vuelta, en ese rebote que nos hablaba Paul, hubo dinero barato para casi todos los países, salvo para los países que realmente lo están haciendo muy mal, como Argentina. Hubo dinero barato para casi todo el mundo, porque las tasas de interés estaban muy bajas y los capitales estaban deseosos de colocarse en donde les fuera posible. Las condiciones más restrictivas, las tasas de interés mayores, implican que ese financiamiento barato y generoso se va terminando y van a ser mucho más exigentes a la hora de ver para conseguir dinero. Y van a ser más selectivos. Y ahí los países que han tenido políticas fiscales más imprudentes, sostenidamente, niveles de endeudamiento más insostenibles, comportamientos más irresponsables, van a empezar a tener problemas de financiamiento y encarecimiento del financiamiento, ¿no? Cuando hablamos de que sube las tasas de interés, que parece algo tan lejano a la vida de las personas, esto es mayores intereses que los gobiernos tienen que pagar todos los años, mayor monto, muchos más millones de dólares en intereses para seguir funcionando, por un lado. Y lo segundo, el escenario extremo, que ni siquiera logren el financiamiento y tengan que ir a medidas más duras y ajustes fiscales más bruscos, de rescates del Fondo Monetario. Entonces sí, creo que en un contexto donde la responsabilidad fiscal fue muy grande, donde no fueron acertadas las políticas, yo creo que las políticas de aumento desordenado y general de gasto, en vez de apoyar a realmente quien lo necesitaba en la pandemia, a las personas, a las empresas con problemas, sino que muchos países optaron por rentas generales y bueno, quienes fueron más por ese camino probablemente van a enfrentar condiciones cada vez más duras, costos de financiamiento mayores, y eso al mediano plazo, si no tiene una corrección, puede significar cosas más duras como la que vos preguntabas, Edgardo. Muy bien, ya que nos queda poco tiempo, lo voy a hacer a los dos una pregunta de bola de cristal, ¿verdad? ¿Cómo ven un poco el futuro cercano? Ya lo decían ustedes al principio, pero tal vez lo acoto un poco más a las regiones. Paul, digamos, Guatemala, Centroamérica, ¿cómo le va a ir el año que viene en términos generales en tu visión? Bueno, yo creo que podemos hablar de escenarios. Si finalmente se concreta la recesión en Estados Unidos, hay que recordar que Estados Unidos, al menos para Centroamérica, es su principal socio comercial. Muchos de los países de Centroamérica dependen de las remesas de Estados Unidos. Mucho del turismo viene de Estados Unidos y la inversión extranjera directa también viene en gran parte de Estados Unidos. Entonces, si en Estados Unidos finalmente se concreta esa recesión que ahorita se le otorga una probabilidad del 80%, pues sin duda alguna nosotros vamos a tener consecuencias en varios de los países centroamericanos. Posiblemente siendo los más afectados Honduras, El Salvador y Costa Rica, que son países que sus finanzas públicas no están tan bien en estos momentos y que pudiesen enfrentar algún tipo de los escenarios que ya se mencionaba anteriormente. En el caso de Guatemala, en otras ocasiones, cuando Estados Unidos ha entrado en recesión, nos hemos visto afectados
pero afortunadamente no tanto como se pudiese esperar, porque las remesas tienen una resiliencia importante, no caen en la misma medida en que cae la economía de Estados Unidos, y eso nos podría, creo yo, ayudar a que la situación no sea tan grave como se pueda pensar en otros países. De hecho, en la actual crisis que se dio en América Latina, o la reciente crisis que se dio en América Latina, Guatemala fue de las economías que menos cayeron, a pesar de todo el contexto internacional complejo. Pero sin duda, yo creo que el 2023, aun cuando no se concrete una recesión, va a ser un año difícil en el sentido que se terminó la década del crédito barato, que era lo que decía al inicio, y que tanto gobiernos como empresas, como familias, van a tener que lidiar con un año con tasas de interés más altas, y eso va a significar un ajuste importante, y sin duda alguna, si no vemos una caída de la economía, por lo menos vamos a ver una desaceleración importante respecto a los niveles de crecimiento que se registraron en el 2022. Agustín, para cerrar, tu visión de América del Sur, ¿cómo la ves el otro año? Y bueno, a ver, creo que va a ser muy diverso por países. Hay un escenario más adverso, como estábamos hablando, después de una post-pandemia que tuvo muy buenos precios de la soja, del trigo, de la carne, del petróleo, del cobre, todos productos que son muy importantes para los distintos países de América Latina. Vamos a un escenario de precios más moderados, pero que tampoco es un escenario de precios malos. Cuando uno mira los precios, todavía están bien por encima de lo que fue el quinquenio 2015-2019, por ejemplo. Estamos bien por arriba de eso, pero bueno, precios más moderados, tasas de interés más altas, un escenario más desafiante. Creo que va a ser muy determinante cómo recibe cada uno de los países esta adversidad. En el caso de Argentina, un vecino nuestro, que el que seguimos mucho, creo que es evidente que hay una inestabilidad económica, una inestabilidad política muy grande, que bueno, en la medida de que la soja no caiga de precio y la lluvia ayude, puede tener una buena cosecha del sector agrícola y más o menos sostener que no termine del desbarranque. En la medida que se nos pase, probablemente se acelere el deterioro y va a venir un nuevo ciclo económico en muchos países como Argentina, en particular en Argentina, probablemente con un cambio de gobierno, pero con una etapa dura de ordenar. Se viene a hacer el trabajo sucio, el que ningún gobierno quiere hacer. Ordenar las cuentas públicas, equilibrarlas, bajar el gasto, subir impuestos, buscar el orden macroeconómico que al final del día, en el corto plazo tú puedes hacer alguna trampa con el orden macroeconómico y te puede funcionar, pero en el mediano plazo ya el plan falla. Y bueno, cuando llegas al nivel de deterioro de algunos países, creo que tienes que volver a lo básico. En el caso de Uruguay en particular, creo que va a tener en el contexto regional, dada la estabilidad y el orden de las cuentas públicas, un 2022 probablemente mucho más estable. Y bueno, y después hay que ver cómo repercute la inestabilidad política que está viviendo Sudamérica. Brasil con un cambio de gobierno, con un Lula que no sabemos cómo vuelve, probablemente va a volver con más gasto público, pero sin locuras, porque no tiene capital político ni parlamento para hacer locuras. Un Chile también con mucha inestabilidad, una Colombia también con un nuevo gobierno que no sabemos mucho qué esperar, mucha inestabilidad política y mucha incertidumbre. En el marco de esa incertidumbre se va a premiar a aquellos países que hicieron los deberes y recibieron el escenario adverso con mayor orden. Mucha incertidumbre, eso me queda muy claro de Sudamérica, y muchísimas gracias a ti, Agustín, por ayudarnos a entender mejor, y también a Paul por este análisis. Hasta aquí llega el debate en Fundación Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por su audiencia.